Padre, quería hacerle una pregunta respecto de la intercesión de los santos ante el Señor. Cuando tenemos un deseo, un pedido, ellos realmente son nuestros verdaderos intercesores. Así es, la Iglesia los presenta a ellos como modelo para imitar en la vida de los cristianos, porque ellos alcanzaron valores, vivieron lo que es el Evangelio y recibieron este premio. No solamente de conocer a Dios cara a cara, en la visión de Dios, alcanzar la vida eterna, sino que la Iglesia ha valorado su trabajo, su espíritu de entrega, su espíritu de sacrificio, y muchos de ellos su martirio, y como modelos extraordinarios lo presenta para que nosotros podamos al menos saberlos imitar en aquello que nosotros nos sentimos más tocados. Perfecto. Sobre este tema, la intercesión de los santos, fue el tema que desarrolló en su disertación en el Congreso de la Misericordia el querido padre Marcelo Panebianco. ¿Por qué, es importante la vida de los santos en la vida de la Iglesia y en nuestro propio seguimiento de Jesucristo, ¿no? Porque, nuestra vida cristiana se basa en el responder a la palabra de Dios, ¿no? A lo que Dios reveló, ¿sí?, en Jesucristo. Y en los santos tenemos la realización concreta de alguien, santo, muchos, que escucharon la palabra de Dios, la comprendieron y la vivieron. Y entonces, por eso tengo una ayuda más a través de la vida de los santos para poder darme cuenta cómo vivir en fidelidad al Evangelio. ¿Qué implica? Por un lado, ya lo tendría en cuanto a la misma vida de Jesucristo, ¿no? Es decir, leer el Evangelio, estoy encontrándome con Jesús y veo cómo Él vivió y tengo que imitarlo a Él. Pero también los santos van mostrando de distintos modos. ¿Por qué? Porque vivieron en distintas épocas, en distintos ámbitos, con otras actividades, y entonces se pueden hacer más cercanos también. Jesucristo es el más cercano, pero el santo, porque, vivió en mi mismo siglo, ¿no? Y a la vez tenía mi misma profesión o trabajo, o también era padre o madre en una familia, ¿no? Y entonces esta persona, desde su propio contexto, ¿sí?, que es similar al mío, pudo vivir en la santidad y fue fiel a Dios y llegó al cielo, y entonces tengo una referencia importante y cercana. El Papa Juan Pablo II, justamente, una de sus grandes visiones y tareas fue mostrar cómo la santidad era algo cercano y realizable por cada uno, ¿no? Lo que el concilio ha dicho, que todos estamos llamados, todos, a la santidad, el Papa lo quiso hacer visible a través de la canonización de tantos santos, no solo que pertenecían a siglos pasados, sino que eran contemporáneos nuestros, ¿no? Y entonces, para que veamos que esta vida de santidad, es decir, la respuesta a la palabra de Dios, la puedo vivir porque hay contemporáneos míos que desde mi misma situación la vivieron. Vieron que a veces dice, sí, bueno, pero Jesús era Jesús, o allá en esa época era más fácil, ¿no? ¿Cómo vos vas a ser santo? O después, ¿cómo vas a ser santo? Sí. No, bueno, ¿la santidad qué es? San Juan Pablo II daba una definición que la vivió él, ¿no? Porque tenemos la gracia de nosotros de haberlo conocido al Papa, vivido tantos años con él, y que ya sepamos que su camino fue eficaz y que llegó al cielo, que es santo él mismo, ¿no? Entonces su propia vida nos habla y tiene un valor más grande todavía ahora. Y que él, ¿qué decía? Santo es aquel que deja que Dios sea grande en su vida. Entonces, en un sentido, no depende tanto de nosotros como todo, es decir, depende de la gracia, de la acción de Dios. Y entonces es dejar que Dios obre, ¿no? Tener confianza y ponerlo a Él en el primer lugar y dejar que sea grande, ¿no? Entonces se volvió así con el bolero, ¿no? Que Dios diría, como cantando el bolero, si nos dejan, ¿no? Si nos dejan, entonces si lo dejamos a Dios, el problema está que muchas veces lo ponemos como obstáculo nosotros e impedimos que Dios obre.
Como dijiste en tu disertación, y nos enojamos con él y no fijando realmente en él, que es el centro de toda nuestra accionar. Exactamente, sí, que ahí vendría una tentación del maligno, ¿no? El padre de la mentira, que hace que ponga como responsable o autor del sufrimiento, del mal que estoy viviendo, a Dios, que es el único que realmente está comprometido conmigo para sacarme de ese mal y que de hecho dio la vida por mí, ¿no? Y entonces, si uno cae en esa trampa mentirosa de creer que Dios, pudiendo haber hecho algo, no lo hizo, ¿no? O que lo quiso, estoy alejándome del único que realmente me quiere ayudar, ¿no? Sería como una situación de una persona que está, afectada psiquiátricamente, ¿no? Y entonces viene el médico a curarlo y cree que es un asesino y no se deja tocar y se muere, se desangra, ¿no? Qué importantes las reflexiones de nuestro querido padre Marcelo, que por estos días está en Pinamar. Aprovechamos y celebramos que esté ahora con nosotros aquí y le damos gracias por brindarnos todo su cariño, su afecto y sus conocimientos en pro de ser cada vez mejores cristianos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga en esta tarea tan linda de seguir transmitiendo a Dios a tantos. Tenemos que ser santos, pero no tales que nuestra santidad pertenezca solo al culto de los fieles o que quede solo en la iglesia, sino que trascienda y proyecte sobre la sociedad tanto esplendor de luz, tanta vida de amor a Dios y a los hombres, que más que ser santos de la iglesia, seamos santos del pueblo y de la salvación social. Don Orione Santo. Estamos todos invitados a seguir su ejemplo.